Bueno, a no parar, que si no te agarra el frío y no querés separarte de las frazadas. Ok, ahora sí. Hola gente, bienvenidos una vez más al canal. Mientras estaba perdido en un mar de ideas, pensando de qué otra franquicia podría hacer un video, me quedé muy dolido por la cantidad de estas series que fueron sobreexplotadas hasta el cansancio, dejando solo los vestigios desparramados y sucios de lo que llegaron a ser en su mejor momento. Y de todos estos me di cuenta que había uno en especial en el que realmente no puedo dejar de pensar, y que quedó en mi mente después del último video. ¿Por qué esta franquicia tan impresionante tuvo que ser creada por alguien el cual no le tiene el mínimo cariño, agradecimiento o respeto? ¿Qué tan poco cariño te podés tener para que el trabajo de tu vida, el que te dio todo, no te importe nada? Sí, probablemente haya unos cuantos desgraciados que podrían perfectamente entrar como respuestas a estas preguntas, pero hoy nos referiremos al señor Masami Kurumada, y obviamente a su fantástica creación Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco para los que lo entiendan así. Quería hacer un video de esta franquicia desde que se nos ocurrió la idea de hacer el canal, pero como era algo que agonizaba en ese momento, decidí tener más respeto por esta serie que su mismo creador y dejar que pasara sus últimos momentos en paz. Pero esta basura, esta cosa morfa que tuvieron el descaro de ponerle el nombre de Saint Seiya, fue la gota que rebalsó el vaso. No, ¿qué rebalsó? Lo hizo cajeta el vaso. Y dije, tengo que salir a matar esto. Pero el tiempo pasó, mis exámenes y en fin, vida personal. Pero no iba a dejar que mi sufrimiento sea en vano, así que después de aguantar las ganas de quitarme los ojos con una cuchara mientras veía esto, voy a descargar todo lo que puedo en este video. Aún así, esto no va a ser una crítica a la última película, sino a la franquicia entera. Vamos desde el ascenso hasta la caída. Así que pónganse cómodos, nosotros somos Dual Corps y comenzamos. Antes de tirar todas las advertencias de siempre y arrancar el video, queremos que sepan que tenemos mucho aprecio a lo que fue Saint Seiya en su tiempo, y ese cariño va más allá de un fanatismo por la serie, sino que es algo que toca en lo personal. Ahora sí, esta franquicia nació en 1986, desgraciadamente, a manos de su autor Masami Kurumada. El manga fue serializado en la revista de manga Shunka Shonen Jump, de la editorial Shueisha, hasta el año 1990, con un total de 28 volúmenes. Tiene un anime de 114 episodios, una OVA de 31 episodios, también hay una de 3 episodios más, 5 películas y hasta ahí marcaríamos el ascenso. ¿Qué podemos decir diferente a todo lo que ya saben? La historia del manga y el anime difieren un poco, con algunas diferencias como el papel que jugaba Hyoga en un inicio, pero aún así no es nada que digamos, oh por Dios, ¿qué hicieron acá? ¿Lo arruinaron? Es un cambio mínimo y te puede gustar más uno u otro, pero no afecta al producto. El manga cuenta con 3 arcos, que se dividen en el Santuario, Poseidón y Hades, mientras que el anime agrega un arco más entre el Santuario y Poseidón, siendo el de Asgard. Tanto anime como manga son impresionantes, la historia es única, y si bien es cierto que esta franquicia nació con el propósito de ser un shonen más de la época de oro, ciertamente terminó siendo único por su manera de plantear los conflictos. Acá no solo teníamos a tipo cagándose a trompada con fuerza sobrehumana para salvar el mundo. El combate en esta franquicia era espectacular no solo por los poderes, sino por el planteamiento ético y moral de cada combate. Cada enfrentamiento venía arraigado de un porqué mayúsculo. Y no solo era una pelea de fuerza, sino que continuamente los protagonistas se veían forzados a replantear sus valores y volver a proteger sus ideales. Es así como esta franquicia de peleas fantasiosa terminó siendo reconocida no solo por sus impresionantes peleas, sino por el trasfondo que tenían estas. Los sentimientos, valores, no solo veías el esfuerzo, el sacrificio o el dolor que sufrían los protagonistas, sino que trascendían más allá de las páginas o la pantalla, y te contagiaban todas esas emociones. Toda la franquicia rebosaba una profundidad digna de admiración. No les voy a mentir. Esta serie me inculcó tantos valores, o incluso me atrevería a decir que más que mis propios padres. No fue, para sorpresa de nadie, que esta franquicia haya sido un éxito mundial, siendo uno de los pilares principales del shonen e inspiración para muchos otros. El manga, los productos como los juguetes coleccionables, el anime en transmisión, Blu-ray, DVD, la base de fan mundial, todo se vendía e iba en ascenso. Desde el comienzo fue espectacular, con el torneo galáctico, la saga de los Caballeros Negros, siguiendo con los Caballeros de Plata, todas sagas muy buenas, hasta llegar al primer clímax y uno de los puntos más altos de la franquicia, con la saga de las 12 casas. Una saga completa que rozaba la perfección, y voy a decir rozaba por aquellos que no crean que fue perfecta, porque para mí sí lo fue. Esta saga tuvo todo. Acción, drama, suspenso, pasabas de un capítulo lleno de adrenalina a otro en donde no parabas de llorar.
Las emociones se disparaban como los sucesos que pasaban uno tras otro, hasta ese desenlace que te mantuvo todo el tiempo sentado sin pestañear. Desde la brutal pelea de Ikki contra Shaka, el sacrificio de Shiro contra Yura, el enfrentamiento de Yoga contra su maestro para al fin soltar su pasado, la pelea de infarto entre Yuri y Afrodita y la pelea desenfrenada de Seiya contra Ioria, entre muchísimas otras, porque estas sagas son puros momentos que se te quedan grabados en la retina. Llegando al enfrentamiento final contra Saga, en donde Seiya logra salvar a Athena y después con la ayuda de todos termina siendo ese cometa de Pegaso que termina rompiendo su armadura y matando a Saga. Esa escena es puro arte. En el manga ocurre un poco diferente. Saga se termina suicidando en frente de Athena para redimirse después de la pelea, entre otros sucesos que seguro ya saben. Los dos finales son brutales, pero yo me quedo sin duda con el del anime. La saga de Asgard y Poseidón son más tranquilas por suerte. No son malas ni por casualidad, pero bajaron de un 10 a un 8 que a veces le agarraba la locura y volvía a subir hasta un 10. Pero de momento te dejaba respirar un poco. Y ambas sagas fueron perfectas transiciones hasta la siguiente saga. Claramente no fueron las 12 casas, pero aún así no dejaba de darnos personajes profundos, momentos épicos y desenlaces espectaculares. Seiya, con la armadura de Odín, o ver a Seiya, Hyoga y Shiro portando las armaduras de Sagitario, Acuario y Libra respectivamente contra Poseidón, entre muchísimos otros combates dentro de ambas sagas, que no me voy a poner a comentar porque si no sería eterno el video. Además que esta franquicia es otra de las que tendrán resumen hecho y ahí sí irá un poco más detallado. Todo lo mostrado era impresionante como mínimo, y la vara ya había tocado el techo, y bajaba de momentos, hasta que tocamos los primeros capítulos de la saga de Hades. En el arco del santuario vuelve a tocar el techo, pero de manera brutal. Es como que quería atravesarlo y pasar más alto todavía. Música y animación perfecta, tanto que debería darle vergüenza a las compañías actuales con la animación asquerosa que muestran año tras año. Los combates son de otro nivel. Ver a los Caballeros Dorados en acción, Mu contra su maestro, ver a Doko contra Shion, ver a Shaka pasarse por los divinos a Saga, Yuri Camus, que no lo terminó de pijear porque tenía todo planeado, ver la exclamación de Athena por 2, la escena épica, porque es épica, de la muerte de Saori ante la mirada de todos, las nuevas armaduras, el momento de quiebre donde nos enteramos el que había pasado en esta saga para terminar yendo a la entrada del mismo infierno. Ver cómo Mu, Arioria y Milo son destruidos por Radamantis, ver la despedida de Saga, Yura y Camus de nuevo con los protagonistas y después ver a los protagonistas en esa pelea desesperante contra Radamantis. Es que lo tiene todo en esa primera parte. Luego vieron los capítulos de Infierno y Campos Elíseos, que bueno, ahí el 10 que quería romper la regla de medición dijo me quedé sin nada y fue bajando. Fue muy notoria la bajada de presupuesto entre un capítulo y otro, pero aún así siguió manteniendo momentos impresionantes. El sacrificio de Canon, que no se fue sin dejarnos esta escena épica, con ese discurso que merecía un Oscar, lo que ocurrió en el Muro de los Lamentos, o después en los Campos Elíseos, donde todo parecía completamente perdido, pero aún así lograron salir adelante. Peleas contra Hades, salvar a Athena y por supuesto el sacrificio de Seiya, cerrando así con tanta perfección que ya dolía. Y ustedes estarán pensando, todo bien capo, pero ¿qué tiene que ver todo este resumen del anime en menos de 10 minutos con el video? Sí, nos debíamos un poco, pero era necesario para entender la magnitud del ascenso. No era una franquicia buena solamente, estaba tan arriba que no se entiende lo que pasó. Después de semejante obra de arte, estaba claro que no iban a dejar morir el nombre de Senseiya así nomás. Era una gallina que ponía huevos de oro para la compañía y los fanáticos querían más. No podía terminar todo así de golpe. Debía haber algo más y papá que lo había. Se había iniciado otro arco más para ponerle punto y final a toda la saga. Un punto culmine en donde al igual que Kratos en la saga de God of War ya no iba a haber más dioses en el Olimpo para pijearse. Pero lamentablemente nunca pudimos ver dichos sucesos. ¿Por qué? Eso nos preguntamos hace tanto tiempo. La saga estaba pensada para desarrollarse en una trilogía de películas. Durante la primera producción ya hubo bastantes problemas detrás de escena entre el productor y el autor. Quédense con ese dato, porque fue la última vez que tenemos datos de que este tipo defendiera su trabajo. Pero aún con todo, la película llegó a cines japoneses y fue un desastre. Bueno, no tan desastrosa como para cancelar la trilogía, tuvo un inicio lento, las ventas estuvieron dentro de lo esperado, pero el producto no satisfacía al imbécil incomprendido este. Perdón por el insulto, pero desde que empezó el video que quiero putearlo desde la A hasta la Z. Con el tipo sensible porque no se había hecho las cosas como quería, se terminó cancelando esta saga.
cosa que fue pegarse un tiro en los pies, sí, en ambos pies, porque la película terminó cruzando el charco hasta este lado del mundo y fue un boom. La aceptación volaba por los aires de nuevo, la película encantó otra vez a los fanáticos viejos y traía fanáticos nuevos de la generación del 2000 a la franquicia. Pero ya era tarde. Como hasta hoy en la actualidad, a los japoneses se les olvida que tienen un potencial de mercado millonario cruzando un mar. Sí, que la mayoría de niños pirateamos el anime, pero esos niños de aquella época hoy ya tienen trabajo y plata. No sé si lo suficiente para comprar cada muñeco coleccionable de cientos o miles de dólares, pero sí lo suficiente para ver una película en un cine o pagar por Crunchyroll. En fin, podemos decir que no estaba todo tan globalizado como ahora y por eso tardó en llegar la película. Y nada, la saga se canceló y fue un tropiezo que prometía volver con más fuerza, puesto que el ingenio intelectual de la profanación de la franquicia prometió hacer la saga completa en un manga donde se iban a respetar todas sus ideas e iba a estar a la altura del nombre de Sensei. Imagínense cómo estábamos. Senseiya había vuelto y venía con fuerzas para arrasar con todo. Y bueno, nada. Acá seguimos esperando el estreno de tal perfecta creación. Después de casi 20 años, imagino yo que cuando aparezca va a reventar internet. O eso es lo menos que podría esperar de un producto que se lleva pensando 2 décadas. Luego de estos trágicos sucesos, y para calmar las ansias de tantas esperas, llegó el sucesor espiritual de la serie. La obra de arte que mantuvo vivo el fandom llegó en forma de spin-off, escrito por la maravillosa Shiori Teishirogi, para luego ser adaptada al anime con 26 capítulos. Senseiya Lost Canvas fue lo mejor de Senseiya después de su punto culmine, en donde nos mostraron la guerra santa que se desató contra Hades en el pasado, nuevo elenco, caras conocidas, pero la misma esencia. Se veía, se disfrutaba y se sentía como Senseiya. Una obra de arte al cual nunca le permitieron cerrar su historia en el anime, dando el segundo tropiezo. Luego tuvimos Sensei Omega, la controversia en esencia pura. Este spin-off no tuvo manga hasta después del estreno de su anime, obviamente creado por Toei, sin necesidad alguna, pero bueno, deben ser el eslogan del canal ya pegarle a Toei. El lanzamiento de esto dividió a los seguidores, porque bueno, me cancelaste esta maravilla para darme esto, porque se te cantó los huevos. Esa división terminó dejando en el suelo a Senseiya. Dejó de ser un tropiezo y ya la cosa empezó a caer en declive. Mientras tanto, en mangas, teníamos más spin-off, Saint Yo, Episodio G, entre otros. Pero salir de la pantalla durante tanto tiempo no iba a salir gratis. El nombre de Senseiya ya era algo anticuado, y ya ni los fans se molestaban. Simplemente dejaron esta joya ensuciarse con el paso del tiempo mientras la guardaban como un lindo recuerdo del pasado. Pero todavía no lo iban a dejar morir. ¿Por qué lo iban a hacer? Esta empresa ridícula no entiende lo que es dejar a algo como un éxito. Así que para rematar una franquicia que ya estaba en el suelo, decidió sacar de buena fe una película en CGI para los fanáticos que quedaban. Una película CGI después de que criticaron hasta el hartazgo la decisión de la animación en Omega. Pero no iba a parar ahí, porque como todo lo que sacaron luego de Lost Canvas, la película iba a tratar de exprimir aún más de esa jugosa fruta del pasado llamada 12 Casas, en una película que duró menos de 2 horas, cosa que es tan imposible como querer ver One Piece en un día. Pero esta gente no deja de superarse y ya ni voy a hablar de las malas decisiones. Malas es poco, estúpidas y sin sentido alguno queda mejor. Todavía tengo pesadillas con esa porquería. ¿Qué mierda es esa? ¿Qué carajo es eso? ¿Pero qué te hicieron, saga? En fin, Legend of Sanctuary fue un fracaso por todos los lados, pero no se conformaron con eso y fueron aún por más. Dijeron, ¿qué les parece si agarramos a este tipo medio muerto en el suelo y lo golpeamos más todavía? Así fue como surgió Soul of Gold, para vender más muñequitos innecesarios que nadie pidió para sacar el poco jugo que quedaba. Esta publicidad andante tuvo 13 capítulos, una historia horrible que logró arruinar la miticidad de un gran personaje como Arioros, que es algo que los fans llevamos desde que tengo memoria, con una animación que haría que los animadores de Nanatsu no Taizai se sintieran orgullosos. Pero, como bien dice el dicho, siempre se puede caer más bajo, y esta vez no iba a haber excepciones. Esta empresa nefasta se juntó con la asesina de animes por excelencia para traernos esta animación de plastilinas parlantes, que ya te dejaban por el suelo todas expectativas. El tipo ya estaba medio muerto cuando salió Soul of Gold. Esta basura llegó para terminar apuñalándolo a sangre fría y sin misericordia alguna, matando toda esperanza de que se levantara. Y no conforme con la animación nefasta que le dieron,
fueron más allá. Ya venían de a poco con pequeños cambios a la historia, pero acá directamente dijeron: dame nombre de Senseiya, que quiero ponerle a mi pseudoserie de plastilina para niños. Se atrevieron a cambiar sucesos, orígenes, hasta se metieron con el sexo de Jun. ¿Quién sabe por qué? Claro, porque no era suficiente inclusión contar con el personaje más inclusivo de los 80. El vago sensible y afeminado no era suficiente para tal machismo opresor y tuvieron que transformarlo en mujer. Literalmente era un tipo sensible, amoroso, no violento y se vestía de rosa para pelear. Y cambiaron todo eso por el estereotipo más básico y plano de una mujer empoderada. Ya no se podía ser más imbécil en la vida, ya se había tocado fondo. El cuerpo estaba frío en el suelo. Ya nadie esperaba absolutamente nada de esta franquicia y solo se refugiaba en jugar unas partiditas al Knight of the Zodiac. Ya no quedaba nada, absolutamente nada del éxito y de la joya que se había forjado en el pasado. Ya el diamante se había vuelto carbón, ya no tenía ningún valor, ya no había forma alguna de empeorar más la situación para la franquicia. Pero por alguna razón, que todavía desconozco, quiero creer que todo esto es una venganza contra Kurumada, por acostarse con la mujer de algún CEO de Toei o algo así. Si no, no le encuentro razón al desprecio que le tiene el nombre de Senseiya. Y es así como este año nos traen esto, profanando directamente y sin vaselina el cuerpo frío en el suelo. Millones y millones de dólares gastados sin sentido alguno en productos nefastos que nadie pidió. Lo único que queríamos es ver la tan aclamada Saga del Cielo, que con todos esos millones podría haber sido la producción de anime más grande e inolvidable de la historia. Pero bueno, gente, así es Senseiya. Pasó del estrellato y la cúspide a ser pisoteada como mierda en la actualidad y recordado como algo bueno del pasado por algunos pocos. Pero no queremos dejarlos con un final tan oscuro y desolador para esta franquicia que nos llenó de buenos momentos en nuestras infancias. Mientras una basura se acumulaba una tras otra y el nombre de Senseiya era profanado y bastardeado hasta el cansancio, en el mundo del manga queda una pequeña luz de esperanza. ¿Recuerdan que este ser nefasto prometió cerrar la historia con broche de oro hace 20 años? Bueno, en el año 2006 salió el primer capítulo de lo que hoy podría ser la resurrección, al igual que un fénix de una franquicia que mataron después de 2 décadas. Next Dimension es el manga con la continuación oficial de los sucesos luego de Hades, y que tienen confirmada su adaptación al anime en un futuro. Y ustedes pensarán, ya lleva desde el 2006 en emisión, y no sacaron ni un teaser de dicho anime. Pero como seguidores de esta serie en particular, debemos tener esperanza hasta el final. Mientras sigamos vivos y respiremos, puede ocurrir un milagro. Ay, qué manera de sufrir haciendo esto. Y más que nada tener que vivir cada profanación de esta franquicia que significó tanto para nosotros. Pero bueno, gente, eso fue todo. Esperemos que hayan disfrutado y sufrido con nosotros después de recordar todo esto. No se olviden de suscribirse para más contenido como este, dejarnos su like y un comentario. Y sobre todo, que contesten la siguiente pregunta. ¿Y ustedes han sentido alguna vez el poder del cosmos? Nosotros somos Dual Corps y nos vemos.